hoy. Bueno, hoy es 14 de febrero del año 2022. Y bueno, vamos a hacer un breve repaso sobre las cosas que están pendientes, cómo estamos. Y bueno, muy brevemente los resultados del el primer examen. Por aquí los puedo ver. En su mayoría, yo solo muestro globalmente cómo están todos. En su mayoría vemos aquí unos de 7 a 8. Si me recuerdan cuánto valía el examen. ¿Cuántos puntos valía el examen? 15. ¿Qué es lo que pueden ver acá? Miren. Esta tendencia global. Miren, la mayoría anda bien. La mayoría. Bueno, y esto es a grandes rasgos. ¿Qué teníamos pendientes? Bueno, de entrada les digo que vi las respuestas que me pusieron aquí en la valoración del clima laboral. Pero sí quiero hacer notar de que en algunos no veo el examen. O sea, aquí me ponen test wondering, está bien, me lo describen, pero no lo veo. No sé si me explico cuando yo digo que quiero ver el test. Compañeros y compañeras. Por ejemplo. Sí, como un ejemplo. Exacto, como un ejemplo, no explicado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un test 16PF, miren, clarito se ve. Así se mira. Ok, perfecto. Bien. Test MOS. Aquí esto parece como no sé cómo explicarles, creo que es la de revisión. Pero esto no es el examen. ¿Verdad? O sea, esta es como la hoja de revisión del examen, pero no es el examen en sí. Igual acá, test de perfiles de Harman, di que lo describían. ¿Y el examen? No está. TGMBTI, bueno, 5, 6 y 7 no está. Y TGMBTI lo describen, pero no está. No sé si me doy a entender cuando les digo que lo quiero ver, el examen. Un ejemplo. ¿Estamos claros todos y todas, compañeros y compañeros? Sí, estamos claros. Ok, está bien que lo describan. Yo no digo que esté mal, pero nunca es lo mismo que se lo describan a verlo. Nunca. Entonces, eso es lo que necesito que vayan trabajando. Al igual que creo que en el último chance, pues quedamos por el grupo 4, y no me equivoco. Entonces, no quiero pasar a los test sin antes haber cubierto esto, ¿verdad? Del grupo 4, y vamos a pasar lista, por cierto, para ver si todos están acá, ¿verdad? Muy rápidamente, vamos a ver. Ay, vamos a ver. Ay, acá atrás. Ok, Patricia. Presente, licenciado, es que estoy en la computadora de mi hija. Ok. Adilia Suyapa. Presente. Lick, buenas noches, disculpe. Dígame. Roberto, es que voy saliendo de trabajar y voy en moto, entonces para cuando pase lista. Roberto, es que no te veo, Roberto. ¿Estás? Dame el nombre completo, Roberto. Roberto Joel Díaz. Ya, cheque, ya. Alex. Listo, gracias. Fernando Varela Mejía. Presente, licenciado. Ok, Wendolyn Arelia Ordóñez. Olga Emerita Mondragón López. Johan Josué Reyes Cruz. Norma Beatriz Aguilar Nieto.
Marvin Ricardo Rodríguez Molina. Delmi Xiomara Hernández Estrada. María Dolores Acuña García. Presente. Ok. Karen Marisol Mendoza Hernández. Wilson Josué Villanueva Velasco. Hernán Humberto Murillo Ortega. Presente, licenciado. Rolando Emanuel Serrano Midense. Presente, presente. Jason Rubio Mejía. Juan Carlos García Bertrán. Marjorie Lourdes Valeriano Ortiz. Presente, Lick. Presente. Ricardo Magdiel Romero Ordóñez. Presente, Ley. Lesbi Clarisa Colindres García. ¿No? Dorian Joel Canales Jardón. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Diana Catherine Tejeda Elvir. Gustavo Ezequiel Padilla Murillo. Presente, licenciado. Gustavo. Claudia Edith Sauceda Fonseca. Noé Samuel Orellana Velázquez. Arnold Josué Ejigure Cárdenas. Angie Soani Valladares Cepeda. Pamela Pradí González Raudales. Presente. Angie Fabiola García del CID. Presente. Stephanie Paola Cruz Mesa. Presente. Sandy López Marley. Presente. Carlos Enrique Ávila Cruz. Presente, Lick. Stephanie Nicole López Nolasco. Soyli Andrea Sánchez Torres. Nelson David Obando Martínez. Solángel Elizabeth Pérez Cruz. Presente. Ruth Mabel Álvarez Caballero. Presente. Presente, Lick. Meraria Abigail Espinal Nolasco. Presente. Carlos Jason Padilla López. Arlene Daniela Irías Acosta. Presente. Ann Maricel Salgado Castillo. Presente. Regina María Oley Escobar. Ok, ¿alguien que no ha llamado? Liz, buenas noches. Acabo de entrar a la clase. No sé, regáleme su nombre. Delmi Xiomara Hernández. Ya. Gracias. Ok, bueno, compañeros, estamos con... bueno, ya terminé de pasar lista. Estábamos con el detalle de el grupo 4. Y del grupo 4 quedamos pendientes con esto. En este momento, pues, los grupos que están falta ver el test, pues, aprovechen este momento para integrarlo. Por mientras salimos con el grupo 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces, del grupo 4 tendremos a
Edwin, Christian, perdón. Marjorie, Ricardo, Lesbi, Dorian, Diana. ¿Quién nos va a explicar un poco más qué es esto, los 3 componentes principales de las actitudes? Bueno, buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Sí. Existen 3 componentes principales de las actitudes. Entre ellos está el componente cognitivo, el componente afectivo y el componente del comportamiento. Nos referimos al componente cognitivo a una descripción de la creencia, Marjorie, Ricardo, Lesbi, Clarisa, sí. Dorian y Diana, ¿no? Sí. Ok. Solo estamos 3. Voy pasando. Solo estamos 3 integrantes, pero... Bien. 5. Okay. La pregunta ¿cuál era? Medición de la satisfacción laboral y sus efectos. ¿A qué nos referimos con esto, grupo 5? Lick. Nosotros somos Grupo el 5 grupo tenemos 4. a Gustavo Ezequiel, Claudia Sauceda, Noé, Arnold y Angie. Licenciado. Lick. Creo que no nos escucha. Sí, no me dejó terminar. Escucha, compañero. ¿Le pueden escribir, por favor? Disculpen. No, sí es cierto, yo no lo escucho. Hola, hola. Lick, ¿nos escucha? Ajá, dígame. No, nosotros somos el grupo 4. La compañera Marjorie empezó a es que exponer. No lo activó el micrófono, no escucho nada. Ajá. Bueno, voy a ver que lo activo ahorita y que ella siga. Ok, ¿ya me escucha, Lick? Sí. Ok, como repetía, existen 3 componentes principales de las actitudes. El componente cognitivo, el componente afectivo y el componente del comportamiento. ¿A qué nos referimos al componente cognitivo? Dice que es una descripción de la creencia de cómo son las cosas y cómo se crean a través de la experiencia. Un ejemplo. Permítame que no dice. Ejemplo, James dice, es una profesora de 33 años en una universidad privada. El componente afectivo dice que es el segmento emocional o sentimental de una actitud. Ejemplo, estoy enojado por lo poco que me pagan. El componente del comportamiento de una actitud se refiere a la intención de comportarse de cierta manera hacia alguien o hacia algo para continuar. Ejemplo, está la afirmación, dice. Voy a buscar otro ejemplo voy a buscar otro empleo, perdón, donde me paguen mejor. Licenciado. Dígame. ¿Verdad? Ya explicó ella las 3, ¿verdad? Sí. Bueno, según verdad, solo voy a añadir un pedacito más, tipo como conclusión, ¿verdad? De los 3 componentes de las actitudes. El componente cognitivo, ¿verdad? Así como decía la compañera, se hace referencia a la información acerca de la actitud del objeto, o sea, de la persona. Esto es decir, o sea, ese comportamiento lo va a tener uno como, por ejemplo, cuando sabe las creencias, ¿verdad? Los valores, las opiniones, las expectativas de una persona. El componente afectivo es aquel componente, ¿verdad? Donde está aquella persona que nos motiva, ¿verdad? Entonces, aquel componente afectivo, si una persona nos desmotiva, así nos vamos a comportar nosotros. Eso significa el componente afectivo. El componente conductual, ¿verdad? Es la tendencia a comportarse según la actitud, cómo es el objeto. Ok. ¿Y qué puede usted? Bueno, hay varios tipos de actitudes, especialmente en los trabajos.
estas actitudes, ¿cómo uno las puede asociar en función del tipo de trabajo? Por ejemplo, hay trabajos donde uno requiere extrema concentración. ¿Ok? Por ejemplo, los trabajos como los de programadores. Sentados en la computadora todo el día, metidos armando código. Tienen mucho contacto, muy poco contacto con otras personas. Diferente de una maestra en grado de kinder o en grado de primaria, donde tiene que tener mucha empatía y mucho afecto con los alumnos, niños de 5 a 12 años. Entonces, uno tiene que tener diferentes, las personas tienen que tener diferentes actitudes en función del trabajo que están desempeñando. Y hacia esto está enfocado las principales actitudes que puede, de cierta forma, buscar un contratante con relación al personal que necesita para un determinado puesto. No todos los puestos tienen las mismas actitudes. Por ejemplo, cargos de gerencia en muchas ocasiones requiere de una amplia experiencia. Y ahí es donde va implícito el componente cognitivo. Y así lo podemos ir viendo en función de los trabajos que se vayan a desempeñar. Muchas gracias a Dorian y a Marjorie. Seguimos con el grupo 5, con el tema de la satisfacción laboral. ¿Qué nos pueden decir un poco, muy brevemente, de la satisfacción laboral? ¿Está listo el grupo 5? ¿No? Ok, sigamos entonces con el grupo 6. Bueno, Grupo 6, estructura del estado de ánimo. ¿Cuál es mi intensidad afectiva? Grupo 6. buenas tardes. Yo soy Stephanie Mesa del grupo 6 y les voy a hablar acerca de la estructura del estado de ánimo y cuál es mi intensidad afectiva. Bueno, un estado de ánimo es un sentimiento que suele ser menos intenso que las emociones y con frecuencia surgen sin que un evento específico las estimule. Y una emoción es un sentimiento intenso que está dirigido hacia alguien o hacia algo. Los estados de ánimo se pueden clasificar entre afecto positivo y afecto negativo. Un afecto positivo puede ser la alegría y la gratitud, que expresan una valoración o un sentimiento, pues, feliz, como seguridad en uno mismo, la alegría. Y el afecto negativo es la dimensión del estado de ánimo que consiste en nerviosismo, estrés y ansiedad. Bueno, el estado de ánimo básicamente es como se puede sentir una persona. Por ejemplo, podemos estar felices, contentos, relajados o tranquilos. Y si nos sentimos negativos, nerviosos, estresados o enfadados. Y nuestra intensidad afectiva puede ser, son las diferencias individuales en la fuerza con que las personas experimentan sus emociones. Y esto influye en nuestra personalidad. Porque, bueno, en el libro yo me puse a leer y decía que las personas con gran intensidad afectiva
experimentan las emociones, tanto positivas como negativas, con mayor profundidad. Cuando están tristes, se sienten realmente mal, y cuando están contentas, se sienten verdaderamente felices. Un ejemplo dentro del trabajo, bueno, yo trabajo en un call center, ¿verdad? Y en los call centers es como que los supervisores tienen que estar motivando y subiéndole los ánimos a nosotros, los agentes. Y cuando mi supervisor a mí me felicita por algo que yo hago, mi intensidad afectiva realmente se eleva y me siento feliz, y es así como él suele subir mi estado de ánimo, porque a veces yo llego con una mente negativa, como que no voy a vender o los clientes no me van a comprar, y mi supervisor habla conmigo y ya mi intensidad afectiva influye mucho, porque es ahí cuando me pongo realmente alegre. Y básicamente ese es el estado de ánimo. Cómo nos sentimos depende de la situación. Rolando Serrano, creo que tiene la mano levantada. Una pregunta, Lick, en su caso, ¿qué hace la universidad para que usted se sienta un empleado afectivo, que se sienta comprometido, de que tenga los ánimos todos los días de iniciar a las 6, por ejemplo, dar una clase a nosotros y las diferentes secciones que tiene? ¿De qué manera la universidad influye hacia usted de manera afectiva? Hacia mí, bueno, Así es. Eso es a nivel general. Con su jefe, por ejemplo, pues, no solamente hacia mí, es a nivel general. Bueno, si lo veo desde el punto de vista de la universidad, pues la universidad da bastante capacitación, reconozco eso. De cierta forma, a mí me gustó mucho una plática que yo la escuché, no es que nadie me la comentó, ¿verdad? Que es del propio decano, que me gustó, del decano Oscar, donde yo lo vi girando instrucciones a los jefes. Y parte de la instrucción que me llamó mucho la atención cómo la hizo fue cuando se le acercó a un jefe de un departamento, y ese jefe de departamento pues me da la impresión que era nuevo en el cargo, y pues lo primero que le dijo él, bueno, acuérdese siempre del trato con las personas. Debe de ser un trato humano. Ese trato debe de ser bien humano, y nunca se le olvide eso. Y esas palabras que él las dijo, o sea, él las dijo, y me llamó mucho la atención, porque, o sea, nosotros tenemos, dentro de la misma universidad tenemos diferentes jefes. Yo tengo 2. No, miento, tengo 1, 2, 3 jefes. Pero tenemos la bondad de que ellos supervisan nuestro trabajo, pero no es que están así como encima de nosotros. Recuerden que ya estamos a nivel de universidad. Pero eso es lo que yo puedo comentar. Sí, la universidad tiene capacitaciones, sí, y el trato, pues, o sea, no es un trato profesional, no lo siento así como un trato como ahí encima de nosotros, ahí viendo como, no, es un trato bien profesional. No hay presión, por decir así, o sea, de presiones hay en todos los trabajos. Sí. En Sí, todos no los trabajos hay pues. presiones. Pero cuando yo hice mención de las palabras del decano, pues las hago en función de que como cualquiera, pues los mismos maestros tienen problemas, pues. Al igual que los alumnos, tienen problemas de familia, se les han muerto. Yo me acuerdo que esas palabras las hizo él porque casualmente en esa época habían fallecido varios profesores de COVID. Me acuerdo muy bien que hacía poco había fallecido un colega de nosotros que yo quería mucho,
el licenciado Marcio Sierra, no sé si alguno de ustedes lo escuchó. Y pues, y por cierto, también había fallecido casi muy seguido de eso la licenciada Justa Lobo, que era la coordinadora del departamento de métodos cuantitativos. Entonces, ese trato en momentos de, vamos a decirlo, de tragedia, porque para la universidad perder para por lo menos esos dos profesores fueron mentores míos. En su momento compartí con ellos, me dieron clase algunos, y pues eso es una pérdida para la universidad. Y hay que tener mucha empatía porque vaya, con decirles que Justa Lobo, cuando se murió la licenciada Justa, era la licenciada que tenía más antigüedad de toda la universidad y pertenecía a Ciencias Económicas. Para que ustedes se den cuenta, ella entró en la época de 1976, si no me equivoco. Por ahí fue que entró ella. Ya tenía como 40 y pico años de estar trabajando en la universidad. Y falleció. Pero bueno, estas son cosas que pasan. Entonces, creo que con esto podemos seguir con el siguiente punto. Tenemos a el grupo 7. ¿Cuál es la pregunta del grupo 7? ¿Qué es inteligencia emocional? Argumentos a favor y en contra. Buenas noches, licenciado. Yo no soy la coordinadora del grupo 7, pero yo Está bien, no hay problema. Le voy a hablar sobre la inteligencia emocional. Pues en el libro podemos encontrar que la inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas de reconocer sus propias emociones, las de los demás y saber controlarlas o regularlas. O sea que una persona que es emocionalmente inteligente, cuando está muy feliz, puede saber controlar sus emociones. Cuando está muy enojado, cuando ve a los demás enojados o tristes, los puede entender y puede tomar acciones en consecuencia de eso para poder mejorar la situación. A mi punto de vista, después de haber leído el libro, yo creo que la inteligencia emocional es muy importante porque nos ayuda a poder controlar cómo nos sentimos en el área laboral, que es el centro del libro, la verdad. Es más que todo para que los gerentes y los administradores entiendan cómo los trabajadores y empleados actúan según sus emociones y cómo poder actuar nosotros como gerentes según las emociones de ellos. Cómo poder controlar nuestras propias emociones. Por ejemplo, si un empleado hace algo mal y nos sentimos muy enojados o perdimos dinero, estamos decepcionados, podemos regular nuestras emociones para encontrar una solución rápida y entender nuestras emociones y conjugarlas en el proceso de encontrar dicha solución. Igual como empleados, podemos, por ejemplo, en una parte del libro explica cómo se espera que los empleados de servicio al cliente siempre sonrían y sean siempre serviciales y estén alegres siempre, porque eso es lo que un cliente espera ver cuando entra a una tienda, pero que a veces los empleados no se sienten bien y tienen que forzar eso, y eso crea la disonancia emocional que los empleados sienten cuando tienen que fingir, cuando tienen que encubrir sus emociones y presentar otras, o hasta tratan de cambiar sus emociones internas para poder ajustarse bien a lo que se espera de ellos. Uh-huh. Entonces, la inteligencia emocional tiene un rol muy importante ahí porque nos permite controlar mejor nuestras emociones y crear otras emociones que nos permiten trabajar de mejor manera, ya sea como gerentes o como empleados, hasta como clientes. Entonces,
Podemos ver que en la página de Word ahí dice que hay argumentos a favor y en contra de la inteligencia emocional. En este caso yo estoy a favor de la inteligencia emocional porque yo creo que es algo que es muy importante desarrollar y también es algo genético. Entonces, unos la desarrollamos y otros ya la tenemos. Entonces, es algo muy importante en el área laboral y social y académica y todas las áreas de la vida de las personas, ¿verdad? Pero también hay argumentos en contra. Yo creo que el argumento el más relevante es que la inteligencia emocional no se puede medir. Como la personalidad y la personalidad sí se puede medir en cierto grado, pero la inteligencia emocional es algo que no se puede decir quién es más inteligente y quién no en ese aspecto, porque es algo muy profundo y difícil como de, ¿cómo se dice? Es muy difícil de poner en la mesa y verlo y saber qué es lo que es y cómo medirlo y todo eso, porque está dentro de nuestras mentes. Es como una conexión de redes en nuestro cerebro que no se puede controlar ni ver tan fácil. Entonces, ese es un argumento que los científicos y psicólogos y psicoanalistas tienen acerca de por qué la inteligencia emocional no es un factor que debería tomarse en cuenta. Pero yo creo que sí es importante porque aunque no lo podamos medir, sí podemos percibirlo cuando estamos interactuando entre sí, con las otras personas, sí podemos percibir lo que es y cómo ahí nos dice que es reconocer las emociones propias y demás, todas esas tres cosas, esos tres factores que definen a la inteligencia emocional es algo que nosotros podemos sentir, como le dice el nombre, es emocional, lo podemos sentir, lo podemos percibir y por lo tanto es algo muy importante para nuestro comportamiento organizacional. Es No sé si correcto. mis compañeros quieren agregar algo más. Pero añadiendo un poco más con lo que dice la compañera Solange, bueno, hace como 2 semanas se dio el caso de una empresa de seguridad que tuvo un incidente aquí por la subida de Perisur, ¿verdad? Exacto. ¿Y cuál fue la disputa de ellos dos? Bueno, ustedes saben que aquí en Tegucigalpa, pues, es muy común ver a buses rapiditos, motos, que no respetan y manejan de forma temeraria, haciendo cambios de vía. Pues, ¿cuál fue el percance de esa ocasión? Pues en esas maniobras de tipo temeraria, que en tránsito así están tipificadas cuando uno hace maniobras de un carril a otro así, pues un camión de estos de seguridad que transportan dinero, pues se llevó un retrovisor de un bus. ¿Cuánto puede costar ese retrovisor? 1,000, 1,500 pesos, 2,000 pesos, por mucho. Estoy exagerando. Eso sí lo busco en un yonke. Pero ¿cuál fue el resultado? Una persona que resultó una fatalidad con una persona con una bala de escopeta terminó en acera. ¿Y por qué se dan estos escenarios? Precisamente por no controlar las emociones. Esto es un llamado a atención a todos nosotros de que nos controlemos en situaciones que muchas veces nosotros en algún momento vamos a sufrir. ¿Verdad? Nadie está inmune a no sufrir un accidente de tránsito. ¿Qué es lo peor que puede hacer uno en un accidente de tránsito? Darse la fuga.
Porque cuando, o sea, ahí es donde entra la inteligencia emocional. Entonces, lo primero que uno debe hacer en un accidente de tránsito es mantener la calma, ¿verdad? No confrontar a la víctima, o en este caso, si uno fue el culpable, de parte 1, parte 2, no confrontar, ¿verdad? Analizar los hechos y pues tomar las mejores decisiones en función de eso. ¿Qué sucede si uno se da a la fuga? Pues vienen repercusiones al momento de que si hay un fallecido en el accidente, pues el hecho de abandonar la escena le suman cargos a la condena que un juez puede determinar en contra de usted. Y así, en temas de trabajo, pues uno tiene que estar muy precavido con lo que uno dice, con la forma en cómo uno se expresa. Al momento de atender un cliente, pues uno tiene que tener mucho cuidado al momento de atender un cliente, porque y peor ahorita con tanta red social, pues para acabar con el trabajo de un empleado, pues es bien facilito. Es como cuando dicen los jueces, disculpando ahí, que todo lo que diga puede ser usado en su contra, un cliente, básicamente. O sea, por muy favorable o desfavorable, ese cliente, si está molesto, pues es práctico en la actualidad. Con un post en Facebook, un post en cualquier red social, puede ser perjudicial para el empleado, hasta el límite de perder su trabajo por algo insignificante, por no controlar el tema de las emociones. Sí, es parece algo descabellado este tema, pero este tema es bastante amplio en el sentido de que nosotros como personas debemos de saber manejar el estrés. Yo siempre uso una frase que es mejor, miren, pensar con cabeza fría. Un cliente lo puede sacar a uno de sus vicios, ¿va? Pero antes de responder, mejor uno medita bien, se calma y razona la respuesta. En la casa, si la mujer le grita a uno o viceversa, mejor uno se calma y medita bien. Hace como 2 días creo que salió una noticia de una mujer que le cercenaron las manos con un machete. Es una salvajada. Así se lo digo. Lo único que se me viene a la mente es un salvaje el que hace eso. ¿Verdad? Pero es parte de lo que estamos hablando, inteligencia emocional. Y vuelvo y repito, para todas estas situaciones de estrés, tanto en lo laboral como en lo familiar, como en la misma sociedad, siempre les voy a recomendar lo siguiente: pensar con cabeza fría. Nunca piensen con la cabeza caliente. No es la tomadora de decisiones más sabias. Es mejor relajarse, dar una vuelta, refrescarse, tomar un vaso con agua, meditarlo con más calma y procesar la respuesta en otro momento. ¿Ok? Con esto creo que podemos abarcar el tema de inteligencia emocional. Ahora, grupo 8. ¿Qué es la personalidad? Sí, ¿qué es la personalidad? Es un patrón que abarca las actividades, pensamientos o sentimientos de una persona día tras día.
Hay 5 modelos grandes, que es una de las formas más famosas de estructurar la personalidad. Este modelo se basa en que la personalidad puede dividir e independientes. Entre ellos están la extroversión, dimensión de la personalidad, que describe a alguien sociable y asertivo. Afibilidad, que es la dimensión de la personalidad que describe a alguien cortés, cooperativo y confiable. Meticulosidad, que describe a alguien que es responsable, confiable y persistente y organizado. La estabilidad emocional, que es la que caracteriza a alguien como tranquilo, con confianza en sí mismo. Seguro, que es algo positivo, o bien como nervioso, deprimido, que es inseguro, que viene siendo algo negativo. La apertura a la experiencia caracteriza a alguien en términos de su capacidad de imaginación, sensibilidad y curiosidad. La personalidad nos quiere decir alguien responsable, cortés en su trabajo, amable y con buenos modales. Hace poco, creo que se estrenó en Netflix, una película que habla sobre, no sé si la han visto ya algunos de ustedes, del estafador de Tinder. De Tinder. Ajá. ¿Qué han visto de eso, del estafador de Tinder? ¿Alguien que me la describa? Fue que 2 mujeres que las estafó a las 2, él, se unieron para contar la historia de cómo él fue tan astuto para poder estafarlas a las 2 por medio de esa aplicación. Es lo que medio he visto porque no lo he terminado. Ajá, ajá. Entonces, bueno, esta película se la recomiendo que la vean. Aquí está The Tindler. Estafador de Esa película Tinder. era manipulación, ¿verdad, Lick? Más que todo. Exacto, Tinder. Él estudió el comportamiento de las personas y se basaba a ver, ¿cómo le podía decir? Adaptarse a las necesidades de ellas para así poder obtener lo que él necesitaba. Ajá, esta es The Tindler Swindler. ¿Sí? Bueno, traducido al español, el estafador de Tindler. Y básicamente, ¿qué era lo que hacía esto? Como acaba de leer la compañera acaba de leer un montón de rasgos que uno quisiera encontrar en una persona. Extrovertido, afable, meticuloso, apertura a experiencias, todo esto. Son características muy buenas, pues. Este señor las cumplía todas. ¿Eh? Pero, ¿qué era lo que había detrás de la manipulación de Simon? Creo que era. Bueno, manipular a las mujeres con el afán de obtener un lucro. Ahí lo voy a dar para que la vean con calma. Es muy interesante esta película. Y bueno, trata sobre eso. En todos los ambientes, pues, uno debe de manejar brevemente lo que es la personalidad. Claro, en esta película, pues, hace mucho énfasis a cómo uno se vende. La forma en cómo uno se vende y llega al punto de convencer. Y es muy cierto, pues, o sea, hay vendedores que posiblemente pueden vender piedras y estando en una cartera. Pero es esa habilidad que tienen las personas para convencer. Callejas, trasladando esos personajes a los hondureños, pues tenía ese carisma. Callejas era caracterizado por vender sueños, vender ideales. Esa forma, ese carisma de hablar de Callejas, el presidente Rafael Leonardo Callejas, era sorprendente, pues, porque prácticamente todo el mundo caía bajo el embrujo del mismo Callejas. Y él nunca dijo que robó, nunca.
que habían supuestos en contra de él. Pero vamos a la misma personalidad de Callejas, que es un caso de estudio en universidades de élite de Estados Unidos, donde estudian este tipo de personas que resaltan por el hecho de son un poco también narcisistas, y ese afán por lograr esa entrada hacia los demás. Claro, hay formas de entrar a la gente de forma buena y de forma mala. En sentido de ventas, pues es la forma en como uno persuade a una persona o a una empresa para que compre. Trasladándolo esto al comportamiento, pues, humano en una institución, pues cómo uno convence al momento de una entrevista al entrevistador de que uno es el candidato ideal. Entonces ahí entra la parte de ser extrovertido, afable, tener esa estabilidad emocional para poder controlar las respuestas que uno da puntualmente a las preguntas que se le hacen. Y obviamente manejar el término de la apariencia, cómo uno va vestido y todo. Todo esto es parte de lo que ustedes pueden ver también en esta película de Tinder Swindler, cómo influye mucho eso. Parece broma, pero hay gente que va un poco deschavetada a las entrevistas, sin ilustrar sus zapatos, sin irse rasurado, ¿verdad? Pero esto es como uno se vende. Siguiendo con la línea, pues no sé si los compañeros ya han avanzado con el tema de, no han encontrado todavía los exámenes. Ok, vamos a dar un tiempito para esto, porque sí necesito ver los exámenes en sí. Del grupo, bueno, ¿a quién tenemos? Patricia, Adilia, Alex, Olga y Johan. ¿Están por ahí? Hola, hola. ¿No? Ok, entonces es un poco más sobre esta misma temática, pero sí necesito ver los exámenes. Mismo para el grupo 3, mismo para el grupo y los demás grupos, sería para la próxima clase. Por mientras, vamos a ir repasando unos ítems que he ido agregando el día de hoy al campus. Lick, mira el grupo de nosotros, el 8, a ver si ese examen. Hace poquito 8. le cambiamos la imagen. Déjeme ver. Sí, este es, ajá. Sí, sí. Ok. Este grupo 7, orientación laboral, ¿qué es esto? Son las referencias de donde se sacó la información. Bueno. Sí, pero igual ocupo. Aquí está. Este no es el test DISC todavía. Es que, por ejemplo, test DISC. ¿Qué es test DISC? Porque aquí CMP. Ahí está. Bueno, yo tengo un colega que trabaja en el área de psicología. Este colega me compartió esta evaluación de climas laborales. Y pues, bueno, muy brevemente tenemos la observación directa. Dentro de la observación directa tenemos que la persona puede tener un grupo, vamos a decirlo, focal. ¿Qué son los grupos focales? Si nos vamos creo que tenemos un libro de marketing aquí mismo. Daveto Chavenato, programación didáctica, no lo tengo acá. Pero sí los tengo. Los grupos focales, para que me explique un poco,
Aquí lo tengo yo. Esta. Y los grupos focales se usan mucho en tema de marketing. Igual lo podemos usar nosotros para analizar el comportamiento de los individuos, ¿va? Entonces, se usan grupos focales con el hecho de estudiar el comportamiento de los individuos frente a un determinado producto o servicio. Focal group, creo que sería focal group, no aparece. Por aquí creo que está grupos focales. Sí, entonces en estos grupos focales, pues básicamente se estudia a los individuos y se les aplica un test determinado. Es más, no sé si han visto la serie de Marcus Lemonis. No sé si han visto a este señor. Marcus Lemonis. El socio. Pues el socio, lo que este es un programa de History Channel. Y pues básicamente aquí se mira mucho el tema de grupos focales. Cuando un determinado producto o servicio lo ponen a prueba, pues en el programa muestran a una serie de consumidores potenciales y estos consumidores pues son puestos detrás de una vitrina y obviamente está el gerente o el dueño de la empresa está detrás de un vidrio oscuro y está escuchando las críticas que hacen clientes que él no conoce sobre el producto o servicio que él ofrece. Entonces, a eso se llama grupos focales, focal groups, se le dice en inglés, y sirve para retroalimentar sobre un servicio, el empaque. Puede hacer que una persona un dueño de una empresa esté muy seguro de que su producto es el indicado y que se vende de forma adecuada, pero estos subgrupos son bien valiosos cuando uno recibe retroalimentación por parte de los clientes o los posibles clientes. Y para esto se usan los focal groups. Dentro de la observación directa, pues tenemos algo muy similar, que los empleados o ejecutivos observan el comportamiento de los clientes, pues en las cámaras. Ustedes pueden ver en los supermercados que hay cámaras viendo todos los pasillos, pero esas cámaras no solamente tienen un propósito de seguridad, sino que están observando lo que los clientes más consumen. Hacen un estudio, una valoración, y en función de eso, pues siempre se ha dicho que los productos que están a la altura de la vista o a la altura de la mano, por así decirlo, está la góndola, que están a la altura de la mano, esos productos son los que se venden más caros. En cambio, los productos que uno los encuentra más abajo o en su defecto más arriba, que cuesta un poco más arriba, esos espacios en la góndola son más caros, son más baratos. Perdón. Entonces todo va en función de lo que uno observa, y así el supermercado va acondicionando su local en función de los productos como vea que se van moviendo. Entonces Wonderlic hace una evaluación de la persona de manera individual o colectiva, se aplica para medir la inteligencia. T16PF, pues, como pueden ver, mide lo que es el potencial del liderazgo
bastante importante mencionar el factor del tiempo. ¿Cuánto dura cada uno de estos exámenes? Test MOST, como pueden ver, dura un lapso de unos 20 minutos. Y mide adaptabilidad social, capacidad de resolver problemas, construir relaciones. Test de perfiles de Harman es de crear vínculos. Muchos de estos test son pagados, o sea, se compra una especie de licencia en línea, como que estuviera yo comprando un producto en Amazon, y uno descarga la licencia del test para aplicarlo a los potenciales candidatos. Inventario de Burnout. Esto sirve para detectar el agotamiento ocupacional entre las personas. 10 a 15 minutos, como pueden ver. Test DISC examina el comportamiento de los individuos en su entorno o un determinado puesto. Como pueden ver, 10 minutos. Test IPB mide la disposición para la venta, receptividad y agresividad. Y igual, tenemos en MBTI, extroversión, introversión, intuición, pensamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En la próxima clase, bueno, vamos a explicar estos tests y luego, usando la plataforma de Google Forms, pues les voy a enseñar cómo diseñar estos exámenes desde cero, desde scratch, o sea, armándolo acá y posteando lo que es un vínculo. Por eso necesito ver lo que es el test como tal, ¿verdad? Para que vayamos haciendo un ejercicio de cada uno de los tests en función de lo que nos corresponde. No sé si esta idea está concretada para cada uno de los grupos. Así es, efectivamente. ¿Verdad? Necesitamos ver los tests físicos. O sea, si solamente tenemos la definición, muy bien, pero los vamos a convertir, los vamos a hacer y luego los vamos a cargar a Google Forms y luego los vamos a postear. Disculpe. Dígame. Roberto, el test va a haber que pasarlo a este formulario, ¿verdad? Todavía no, pero sí necesito ver que me lo expliquen primero, lo enseñen el test y luego yo les enseño cómo subirlo a Google Forms. Pero eso va a ser después. Ok. Ok. Primero me lo explican y me lo muestran, el test. Y luego yo les enseño cómo cargarlo. Ok. ¿Qué más tenemos pendientes, compañeros y compañeras? Por aquí ya quedan pocos minutos. Bueno, tenemos una reflexión individual. Segunda reflexión individual. Este es un trabajo individual de cada uno de los miembros del grupo. Recuerden que tenemos el examen programado para el 1 de marzo, de aquí a unas 2 semanas, prácticamente. Y el examen, obviamente, a la hora de clase. ¿Qué más? Bueno, con la reflexión individual, compañeros y compañeras, esta está para el 20 de febrero, o sea, de aquí al domingo. Y pues en esta reflexión individual vamos a analizar un caso de Harvard. Este se llama ¿Por qué estamos perdiendo la gente? Vamos a estudiar. Primero lo que les recomiendo es que lean todo el caso. Son como unas 8 paginitas, pueden ver. Y necesito que hagan una reflexión usando este formato que tienen acá, ¿verdad? ¿Por qué estamos perdiendo? Principales errores de las empresas, reflexiones y aprendizajes, no mayor de 2 páginas, y usando la información que ya tienen del caso. Eso sería. Si no hay más consultas, dejamos la clase así. No, ese va a ser a computadora, compañero Ezequiel. Lick, una pregunta.
Dígame. Soy Carlos. ¿Es obligatoriamente la reflexión, como dice usted, hacerla del formato que tenemos, o lo podemos hacer de lo laboral, donde uno trabaja? Es que, compañero, aquí ya te doy el caso. Ah, ok, ¿verdad? ok, perdón. Entonces, en el caso ya aquí está, ¿verdad? Entonces, lo que tienes que hacer es leerlo y en función correcto, sí. del caso es que, o sea, si te pones a reflexionar del trabajo, ¿para qué les pongo este caso? Correctamente, ok, está bien. Entonces, lean primero y hagan la reflexión basados en el caso que aquí les planteé de Harvard. Eso queda Esa para... es la del... ¿Cómo dice? Esa es la del 20 de febrero. Sí, el 20 de febrero, es correcto. Ok. Bueno, sin más que decir, porque ya nos pasamos un minuto de la hora, dejamos la clase así y espero ver los exámenes para el día miércoles, ¿ok? Excelente, gracias. Listo. Saludos, compañeros y compañeras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.